Y, y vamos a continuar con la clase. ¿Ya? Entonces, habíamos visto este ejemplo, ¿no? De que prácticamente es el 39% en la probabilidad de que un cliente requiera atención de menos de 10 minutos en el servicio. En el servicio que está dando, que en este caso son atenciones de reclamos. Por lo tanto, ¿cuál es la aplicación cuando nosotros hablamos en el análisis de operaciones, ya para lo que son grandes empresas? Aunque esto también lo puedes utilizar en negocios pequeños. Muy pocas veces lo utilizan en negocios pequeños por la gran cantidad de conocimiento estadístico que se demanda para hacer este tipo de modelos, porque no cualquiera sabe la estadística a fondo, ¿no? O sea, no cualquiera tiene ese bagaje de conocimientos de estadística y mucho más de lo que es teoría de colas. Pero si ustedes llegan a aprender, tranquilamente lo pueden aplicar en la tienda del barrio, en las actividades que ustedes emprendan, tranquilamente pueden utilizar esta teoría para optimizar los recursos. ¿Sí? Tiene bastante utilidad. A ver, ayúdeme con la lectura. Kerle, ayúdeme con la lectura. Listo, economista. Uso de los modelos de filas de espera para analizar operaciones. Aquí nos indica que los gerentes de operaciones suelen utilizar modelos de filas de espera para establecer el equilibrio entre las ventajas que podrían obtener incrementando la eficiencia del sistema de servicios y los costos que implica. Además, los gerentes deberían considerar los costos por no hacer mejoras al sistema. Las largas filas de espera o los prolongados tiempos de espera resultantes de estos provocan que los clientes se arrepientan o deserten. Por lo tanto, es preciso que los gerentes estén interesados en las siguientes características de operación del sistema. Ya. Miren lo importante que es involucrarse en el negocio, ¿no? Cuando hablan de los gerentes, aquí todo es gerente porque se supone que el gerente es el que toma las decisiones y los empleados simplemente siguen instrucciones y se limitan a hacer lo que les indiquen, ¿no? Entonces, cuando hablamos, aquí hablamos de gerente, es el que administra, es el administrador principal, el que toma las decisiones. Entonces, tiene que estar involucrado, tiene que conocer la demanda, tiene que conocer a los clientes, los tipos de clientes. Por ejemplo, si tú vas a ponerte un local en un lugar exclusivo donde hay gente que es de un nivel, de un estrato económico que tiene bastante poder adquisitivo, entonces lo más probable es que a este tipo de personas no le guste esperar. Entonces, tienes que darle facilidades o tienes que poner en un escenario en el cual puedas atenderlos de una manera pronta. En cambio, si te vas de repente a un lugar mucho más populoso, donde se prioriza el costo sobre el servicio, entonces dicen, no, yo me voy siempre por el más barato. Entonces ahí obviamente utilizarás otro tipo de razonamiento para atender atender a los posibles clientes. Entonces, de acuerdo a estos modelos, tú vas a tener un tipo de sistema que se adapte a un escenario y otro tipo de sistema que se adapte a otro escenario. Esto es se lo observa con mucha facilidad en estos centros comerciales. Ustedes viven en Triunfo, no sé con qué frecuencia viajen para Guayaquil, para Durán, no sé con qué frecuencia lo hagan, pero para los que viajen, los que sean de Guayaquil, podrán darse cuenta, un ejemplo, en la cadena de comisariato. Hay cadenas de comisariatos en lugares exclusivos, como por ejemplo en San Borondón, en los riocentros, entonces hay que son más exclusivos, y hay lugares que son más populosos, como por ejemplo tienen en Durán, ¿sí? Y hay lugares que son de exclusividad media, por ejemplo en el centro de Guayaquil, que son otros tipos de comportamiento. Y hay los moles, ¿no? Entonces ustedes podrán darse cuenta que si se van, y es la misma cadena, el mismo dueño, pero está ubicado en diferentes lugares, y ustedes se podrán dar cuenta que los que atienden en un lugar exclusivo, por ejemplo en San Borondón, primero, los lugares de líneas de espera son mucho más amplios
los pasillos son mucho más amplios, los carros inclusive son mucho más grandes, y tienen por lo general muchos más cajeros, y las colas son mucho más cortas. En cambio, si se van a los lugares más populosos, por ejemplo Durán, van a notar normalmente que el número de cajeros que tienen es menor, tienen menos cantidades de cajeros, las filas suelen ser más largas, y el espacio entre un cajero y otro suele ser más reducido. Inclusive los carritos son más pequeños. Entonces, ¿por qué hacen eso? Es porque ellos estudian el comportamiento de las personas, cómo de los clientes, cómo es su patrón de comportamiento, y en función de eso asignan los recursos que disponen. Y obviamente esto tiene que estar constantemente, los que lideran el sistema de producción, el sistema de comercialización, tiene que estar constantemente monitoreando cómo son los escenarios y estar adaptando constantemente los distintos escenarios para que se pueda mantener la media o el promedio de atención que dé la sensación de que el cliente es atendido oportunamente. ¿Sí? Mire que digo que dé la sensación, ¿sí? Aunque muchas veces no es tanto así, ¿ya? Continuamos. Entonces, tenemos que analizar las siguientes características, las voy a citar. Primera característica, longitud de fila. Segunda característica, número de clientes en el sistema. Tiempo de espera en la fila. Tiempo total en el sistema. Y utilización de las instalaciones de servicio, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas de manera individual. A ver, Caroline, ayúdame con la lectura, por favor. Longitud de fila. Ya. El número de clientes que forman una fila de espera refleja alguna de estas dos condiciones. Las hileras cortas significan que el servicio al cliente es bueno o que la capacidad es excesiva. Y las hileras largas indican una baja eficiencia del servidor o la necesidad de aumentar la capacidad. Ya, listo. Gracias, Carol. Entonces, miren. Continúo. ¿Mandé? Ya, bueno. Entonces, nosotros Continúo, tenemos... profe. ¿Cómo? Continúo ahí nomás. No, espera, Sobre longitud. hasta ahí nomás. Sí, gracias. Gracias, Carolina. Entonces, nosotros tenemos que la longitud de fila, los clientes, obviamente, van a haber dos percepciones. Puede ser que la fila sea larga, entonces, o que la fila sea corta. Si las filas son cortas, puede ser una de dos, o que el servicio es muy bueno y los clientes vienen y son atendidos inmediatamente, o eso es cuando las filas son muy cortas, o que la capacidad es excesiva, es decir, tenemos demasiadas personas atendiendo, que es lo que suele ocurrir en los bancos. A veces para el banco hay horas en el día en que tú tienes que van en promedio 5 personas por hora. Entonces, ¿tú qué vas a estar poniendo ahí 5 cajeros si solamente van a ir en una hora 5 personas? Entonces, tú dices, con una sola es suficiente. Entonces, ahí y resulta que a veces llegan más personas y se hacen la fila, y ahí es donde uno comienza, ¿y por qué es que no ponen más cajeros? Y dicen, es porque ya hay una estadística que muestra que en esa hora hay pocas personas, y simplemente ese día es un día particular en donde aumentó la capacidad más de lo normal. Entonces, eso es la longitud de fila. Entonces, no es rentable, no es oneroso, no es negocio para cualquier persona que se pone en una actividad comercial tener muchas personas que atienden cuando solo tienes poquitos clientes. O peor, es mucho más peor todavía, es peor todavía, no mucho más peor, no, es peor todavía de que tú tengas poquitos clientes, o sea, tengas poquitas personas atendiendo y muchas personas que quieran ser atendidas, porque eso se vuelven clientes insatisfechos, y un cliente insatisfecho, lo más seguro es que no regresa. Y lo que más seguro es que te va a hacer mala publicidad. Entonces, es muy importante ocultar la longitud de fila. Cambios por el otro lado, las hileras largas. ¿Qué indica una hilera larga? De que una de dos, que la atención del servicio es mala, o sea, se demoran mucho en atender a la persona,
o simplemente de que son eficientes atendiendo, pero necesitan aumentar la capacidad. O sea, ya de repente no es con 2, sino son con 3 o con 4 para poder atender la demanda. Entonces, obviamente esto es un estudio que se va haciendo prácticamente a diario se van observando las unidades, se va viendo las evoluciones, se va viendo los tipos de distribuciones y se va actualizando conforme van pasando los ciclos de las líneas de espera, y en función de eso se va contratando más personal o se va reasignando el personal existente. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a longitud de fila. A ver, Karina, ayúdame con la lectura, por favor, Karina. El número de clientes en el sistema. Listo. Número de clientes en el sistema. El número de clientes que conforma la fila y reciben servicio también se relaciona con la eficiencia y la capacidad de dicho servicio. Un gran número de clientes en el sistema provoca congestionamientos y puede dar lugar a la insatisfacción del cliente, a menos que el servicio incremente su capacidad. Ya, correcto. Entonces, miren esta parte. La longitud de la fila, obviamente, está ligada al número de clientes. Nosotros no nos podemos dar el gusto de tener unas filas largas cuando hay muchos clientes en el sistema. Eso es lo más trágico que puedes tener. ¿Por qué? Porque vas a tener una cantidad de clientes insatisfechos. Y si el cliente está ahí porque quiere adquirir el producto, porque es un producto bueno, va a decir, uy, pero es que aquí es, y vienen y las quejas, y las quejas, y las quejas. Normalmente esto suele ocurrir cuando uno va, yo esto lo he visto bastante en los mercados populares, cuando por ahí se pone una señora o un señor se pone a vender comida y resulta que tiene una sazón pero que pega. Entonces se pone su negocio, o sea, se pone ahí con su baldecito a vender sus encebollados y le hacen fila y hay tanta gente y todos quieren comprar y ven que la señora está bombada de tanta gente que quieren que la atienda. Entonces, esto es algo que las cadenas de negocio o los almacenes deben de evitar, ¿sí? Porque se vuelve un escenario en donde hay algo que se llama la ley de rendimientos decrecientes, de que en vez de estar trabajando para obtener una ganancia, vas a estar trabajando para generar una pérdida, ¿sí? Entonces, esto es importante de tener en cuenta cuando se hace un análisis de teoría de colas. Seguimos. El siguiente, tiempo de espera en línea. A ver, Carol Mendoza. Se quedó dormida, Carol. Ginger. ¿No está Ginger? Sí, tiempo de espera en la fila. Las filas largas no siempre significan tiempos de espera prolongados. Si la tasa de servicio es rápida, una fila larga puede ser atendida eficientemente. Sin embargo, cuando el tiempo de espera parece largo, los clientes tienen la impresión de que la calidad del servicio es deficiente. Los gerentes tratan de cambiar la tasa de llegada de los clientes o de diseñar el sistema para que los largos tiempos de espera parezcan más cortos de lo que realmente son. Ya, listo, gracias, Carol. Entonces, esto se ve bastante en el sistema bancario. ¿Qué hacen en el banco? Normalmente, anteriormente era una sola fila y tenías que esperar para estar esperando parado hasta que te toque el turno y te atiendan. Entonces, ¿qué se idearon los bancos para cambiar esta percepción? Y entonces dijeron, vamos a darles por tickets que se sienten, que estén más cómodos, y no les vamos a dar a conocer el orden que tienen, el orden real, sino vamos a darle por categoría. El banco en realidad sigue atendiendo por el mismo criterio, orden de llegada, pero te da un ticket y te dice, primero a los que son cuenta corriente, de ahí a los que son tarjetas de crédito, de ahí a los que son tarjetas de débito, y así, para cada cosa. Entonces, tercera edad, y te dan un ticket, y te dice, por ejemplo, el A25, el T26, el M no sé cuánto, el R, y tú dices, y tú ves que en la fila, que los asientos están llenecitos y cuentas, y hay como 50 personas haciendo fila, y tú resulta que tienes el turno 7. Entonces dice, me faltan poquitos para que me atiendan. Pero tú no sabes que en realidad el número 7 para ti es el turno 45, por decir. Entonces, de esa manera,
tú no te desesperas porque dices, ya te faltan pocos turnos, pero tú ves que en realidad hasta que te vaya llegando es que van pasando más periodos. Estos se llaman tiempos de espera, ¿sí? Que esto lo utiliza bastante el sistema bancario, ¿sí? Vamos a la siguiente. Lo que se conoce el tiempo total en el sistema. Una cosa es el tiempo en la fila, la otra cosa es el tiempo en el sistema. El tiempo que esperas para que estés en la fila, para ser atendido, y otra cosa es el tiempo que estás en la fila hasta que seas atendido y te retiras. O sea, todo esto es lo que se analiza. A ver, Mayra Chalco, ayúdanos con la lectura. Ya listo. Tiempo de espera en la fila. Las filas largas no siempre significan tiempos de espera prolongados. Si la tasa de servicio es rápida, una fila larga puede ser atendida eficientemente. Sin embargo, cuando el tiempo de espera parece largo, los clientes tienen la impresión de que la calidad del servicio es deficiente. Los gerentes tratan de cambiar la tasa de llegada de los clientes o diseñar el sistema para que los largos tiempos de espera parezcan más cortos de lo que realmente son. Tiempo total en el sistema. El tiempo total transcurrido desde la entrada al sistema hasta la salida del mismo ofrece indicios sobre problemas con los clientes, eficiencia del servidor o capacidad. Si algunos clientes pasan demasiado tiempo en el sistema del servicio, tal vez sea necesario cambiar la disciplina en materia de prioridades, incrementar la productividad o ajustar de algún modo la capacidad. Ya listo. Entonces, tenemos el tiempo de total de espera en el sistema, ¿no? Vamos. La última. Michelle. Utilización de las instalaciones de servicio. La utilización colectiva de instalaciones de servicio refleja el porcentaje de tiempo que éstas permanecen ocupadas. El objetivo de la gerencia es tener altos niveles de utilización y rentabilidad, sin afectar adversamente las demás características de operación. ¿Ya? Listo, entonces estas son las condiciones que nosotros tenemos o las características que tenemos que evaluar cuando evaluamos líneas de tiempo. Entonces, vamos con el primer escenario. Bueno, aquí son en realidad 4 escenarios, donde hay un solo servidor, un solo usuario. Para este caso, analizamos que la población de cliente es infinita y que todos los clientes son pacientes, ¿no? ¿Qué significa que son infinitas? Que es muy grande la población, ¿no? Los clientes llegan de acuerdo a una distribución de Poisson y una tasa de llegada media, lambda, ¿sí? Entonces aquí, para este modelo, nosotros vamos a suponer que la distribución de llegada de los clientes va a estar bajo una distribución de Poisson. Ese es el supuesto que se plantea para este caso. En cambio, para el tiempo de servicio, va a seguir una distribución exponencial, la tasa mu, o sea, que es lo que hemos estado repasando previamente. A los clientes que llegan se los atiende primero. Entonces aquí no tenemos un sistema especial de atención a los clientes, sino simplemente conforme van llegando, van siendo atendidos. Y no tenemos límite con respecto al tamaño de la fila. O sea, pueden hacer la fila, si quieren dar 3, 4, 5 vueltas a la manzana, lo pueden hacer. No hay una limitación para eso. Entonces, este es el primer supuesto que nosotros vamos a evaluar. Y vamos a hacer una pequeña simulación, una pequeña práctica. Entonces, a partir de ellos podemos aplicar las siguientes fórmulas para describir las características del sistema. Entonces, P le vamos a llamar la utilización promedio del sistema, que va a ser simplemente lambda sobre nu, que esto corresponde a la media de la distribución de Poisson. La probabilidad de que ocurra un evento está dado en la probabilidad de que sean atendido n clientes.
¿sí? Esta es la probabilidad del evento, y va a estar dado por su forma funcional, que es 1 menos P, que multiplica a P a la N, ¿no? Acuérdense que esta es oportunidad de éxito, oportunidad de fracaso, elevado a la N. Esta es la probabilidad en la que se hayan atendido los clientes. Vamos a tener que la longitud, L, es el número promedio de clientes en el servicio, y va a estar dado por lambda sobre mu menos lambda. Estas son las características que nosotros evaluamos de acuerdo a los dos tipos de distribuciones que tenemos, que es lambda y la distribución exponencial. LQ es el número promedio de clientes en la fila de espera, o sea, cuántas personas van a esperar en la forma de distribución. W, el tiempo promedio transcurrido en el sistema, incluido el servicio, 1 menos mu menos lambda. Y finalmente, WQ, el tiempo promedio de espera en la fila, PW. Entonces, teniendo en cuenta el comportamiento de estos parámetros, nosotros vamos a ver este ejemplo. A ver, Rebeca, ayúdame con la lectura, por favor. Ejemplo del cálculo de las características de operación de un sistema con un solo canal y una sola fase. La gerente de un supermercado está interesada en brindar un buen servicio a las personas de mayor edad que compran en su local. Actualmente, el supermercado cuenta con una caja de salida reservada para los jubilados. Estas personas llegan a la caja con un ritmo promedio de 30 por hora, de acuerdo con una distribución de Poisson, y son atendidos a una tasa promedio de 35 clientes por hora, con tiempos de servicios exponenciales. Calcule los siguientes promedios. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros que esto es un almacén más grande, ¿no? Entonces, quieren darle más agilidad para atender a personas de la tercera edad, adultos mayores. Entonces, ya tienen los datos. Dicen que el promedio de atención es de 30 por hora, y, o sea, el ritmo de llegada es 30 por hora, y el ritmo de atención es de 35 por hora. Entonces, ¿qué significa esto? De que la fila siempre va a permanecer corta, porque la cantidad de usuarios que tú atiendes es menor, es mayor a la que se va alimentando. Pero aquí también tenemos una pequeña condición de que la función lambda, perdón, la función Poisson, en algún momento puede volverse creciente, y la función exponencial en algún momento también se puede volver creciente. Entonces puede llegar momentos en que no se abastezca. O sea, es probable, ¿no? O sea, si ustedes analizan las formas funcionales, puede darse eso en algún momento. Pero estas son las características iniciales que tenemos en esta forma funcional. Para ello, tenemos que utilizar el empleado de caja de salida, número de clientes que entran al sistema, número de clientes formados en la fila, tiempo transcurrido del sistema, tiempo de espera de fila. Tenemos que identificar cada uno de estos patrones. Entonces, ¿qué hacemos? La utilización promedio del sistema del empleado de la caja, reemplazamos. Tenemos que nos dice que lambda va a ser 30. ¿Por qué? Porque son el número de personas que van a ser atendidas. Recuerden que en el ejercicio nosotros teníamos que nos dice que son atendidas a un ritmo de 30 por hora. Entonces aquí nosotros vemos que lambda es 30. Y mu va a ser 35. Entonces ahí ya tenemos los dos parámetros iniciales, lambda y mu. Entonces ya con eso podemos calcular el flujo de caja de salida, que simplemente la utilización promedio del empleado en la caja va a ser el 85.7%. Es decir, que nosotros, si tenemos un empleado atendiendo en caja, este empleado en ventanilla de jubilados, en promedio va a estar ocupado el 85.7% de su tiempo, va a estar ocupado. Y el restante va a estar un poco desocupado. Entonces, esto de aquí es un indicador. Imagínate si nosotros tenemos 5 cajeros y los cajeros en promedio pasan ocupados un 40%, tú vas a llegar a la conclusión, tengo gente de por gusto. Entonces, mejor optimizo
y lo ideal es que esté ocupado el 100% del tiempo. ¿Sí? En lo segundo que tenemos que analizar, el número promedio de clientes que entran al sistema. Sabemos que lambda es 30, mu es 35, ¿no? Entonces, la forma de distribución de lambda va a estar dado por la cantidad de clientes que entran y las cantidades de clientes que son atendidos. Total, vamos a tener que el número promedio que entran al sistema van a ser 6 clientes. Como estamos hablando en una unidad de tiempo de hora, son 6 clientes por hora. Sí, eso es en promedio lo que entra al sistema. El número promedio de clientes formados en la fila, ¿cuál será? Entonces, eso se llama LQ. Entonces, aquí vamos a tener que es P, la probabilidad de que el empleado lo atiendan, por L, que es el número de clientes atendidos. Multiplicamos 0.857 por 6. Y tenemos que en promedio los clientes formados en la fila van a ser un promedio de 5 clientes en la fila. Miren cómo con la estadística vamos deduciendo cada una de estas condiciones. De ahí tenemos el tiempo promedio transcurrido dentro del sistema. Este tiempo promedio va a estar dado por W y siempre va a ser 1 sobre mu menos lambda, que es el promedio. Y aquí nos va a salir que es un quinto, que equivale a 0.20 elementos de hora, es decir, la hora la dividimos en 5 partes, estamos hablando de alrededor de 12 minutos, que es el tiempo promedio que una persona está dentro del sistema, es decir, desde que entra a la fila hasta que llega a la ventanilla, es atendido y se retira, pasa en promedio 12 minutos. Y el tiempo transcurrido en la fila obviamente va a ser menor que el tiempo en el sistema, porque aquí se cuenta el tiempo que la persona permanece dentro del, o sea, el tiempo que hace la fila más el tiempo en que es atendido. O sea, quiere decir que en un promedio de 2 minutos lo despachan al cliente. La atención es rápida. El tiempo promedio transcurrido en la fila es P, el valor de P, que ya lo calculamos acá arriba, que es 87.5, por W, que son los 12 minutos o 0.20. Entonces aquí tenemos 0.875 por 0.20 es igual 17.17 horas. Entonces el promedio, el tiempo que pasa en una fila, es de 10,28 minutos. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de lo que se analiza en un estado de teoría de colas. Y ahora sí vamos a hacer un pequeño tallercito. ¿Ya? Este taller, ¿cómo lo dividimos en grupos? ¿Cómo quieren? A ver, Kelly, ¿cómo hacemos el taller? ¿Cómo desean que Sí, en grupo. ¿En grupos? En grupo, pero ¿En grupos de Póngalo en cuánto? grupo. lo mismo De de dos. esa vez pueden ser. 2 grupos. Ya, entonces, porque van a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Es un solo ejercicio que les he puesto, simplemente para que lo trabajen lo van a hacer en 2 grupos, ¿no? Entonces, el gerente del supermercado menciona, desea saber las siguientes respuestas. ¿Qué tasa de servicio se requerirá para lograr que los clientes pasaran en promedio 8 minutos en el sistema? Con esa tasa, ¿cuál será la probabilidad de tener más de 4 clientes en el sistema? ¿Qué tasa de servicio se requerirá para que fuera solo 10% la probabilidad de tener más de 4 clientes en el sistema? ¿Ya? Entonces, estas 4 preguntas son las que van a trabajar. ¿Ya? Entonces, ya les voy a asignar los grupos. Aquí tengo que dejar de compartir para poder asignar los grupos. ¿Ya? Entonces, ya les está llegando la invitación para que formen sus grupos. Y lo que ustedes tienen que hacer, hoy pueden hacer el capture de pantalla, es esto.
Ya, entonces aquí les voy a poner el capture de pantalla. Acá. No sé qué pasó, me falló. Ya, aquí. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que resolver. Tienen que contestar estas preguntas. ¿Ya? Entonces, como ya se va a acabar la sesión, ya creo que faltan 2 o 3 minutos que se acabe la sesión, y tenemos clase hasta las 2. Prácticamente les voy a dar 40 minutos para que hagan el taller, y de ahí nos volvemos a conectar para que ustedes indiquen qué resultados obtuvieron, ¿no? Tienen prácticamente para... Dime. Yo le iba a decir que si nos puede dar un tiempito para comer, almorzar. Ah, ya, pues vayan a comer. Ya. Y ahí después hacemos el taller. Ya, pues, sí, vayan a comer. Porque son ahorita, ¿qué hora es? Son 2:40. Entonces nos vemos a la 1:40. De ahí ya nos conectamos para que ustedes expongan el ejercicio. ¿No? Pero, profe, y si vamos a comer, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Usted ya nos pide con todo ejercicio. No, pues es que se toman 20 minutos para comer, ya les dan la 1. Y 40 minutos para hacer el ejercicio, ya pues ya son 1:40. Y ahí tenemos 20 minutos para que Profe. ustedes les pongan. Ahí está, pues, sí. Estoy dando una Profe, hora. profe, Dime. yo tengo que salir ya mismo a hacer algo. Tengo que ir al SRI a ver un papel. ¿Ya? Entonces ya, pues no sé, deje más tiempo el taller, no sea mal. ¿Ya? Pero de ahí está de ahí tenemos hasta las 2 clases, pues nomás. De ahí están las 2. Intenten hacerlo, ya. Si no alcanzamos, ahí vemos que trabajamos, ya. Intenten hacerlo hasta las 2, que tengan que cumplir el horario. Ya, profe. Listo. Entonces intenten hacerlo. Igual ahí les tienen el espacio para que vayan a comer y tienen el espacio para que trabajen en el taller. Y nos conectamos a la 1:40 para revisar qué es lo que han avanzado y cualquier inquietud ahí la vemos, ¿ya? Trabajamos Economista, sí puede pasar las diapositivas que usted estaba pasando al grupo. ¿No están en el aula virtual? ¿Ya están? Yo creo que sí las puse. Ya las voy a verificar y se las colgo, ¿ya? Sí están, Prise. Ya, mijo, gracias. Ya listo. Ya, ok. Entonces me voy al otro grupo. Kelly, ¿no está en grupo? Sí, profe, ya me salí, que nos mandó a comer, pues. Ah. Este era grupo 2, ¿no? Grupo 1. Grupo 1, entonces me voy al grupo 2. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ustedes van a hacer el trabajo. Con el otro grupo me indicaban que querían un espacio para ir a comer, entonces nos vamos a reunir. Ustedes van a tener 20 minutos para que vayan a comer, almuercen, y de ahí 40 minutos para que hagan el trabajo. Entonces son 3 preguntas que tienen que contestar, 1, 2, 3 preguntas. Entonces háganle el capture de pantalla y nos vemos 2:40 para ver qué es lo que han logrado resolver en el taller. ¿Sí? Listo, Economía. Ya, entonces, ¿alguna inquietud que tengan? ¿A qué hora dijo que nos volvemos a conectar? 1:40. Les estoy dando una hora para que puedan hacer el taller y para que vayan a comer tranquilos. ¿Ya? Ok. Listo, entonces 2:40 nos conectamos. ¿Va a tomar lista, por si acaso? Sí, Economista, gracias. Ya, ok.